En este vídeo vamos a abordar la utilización de algunas propiedades del módulo de CSS Flexbox, las cuales se emplean para definir la ubicación y la dirección en la que fluye el eje principal del contenedor flexible o Flex Container, construir la cantidad de filas necesarias para alojar los elementos internos o Flex Items y alinear dichos elementos a lo largo del eje principal. Acompáñenme a descubrir las propiedades básicas que hacen que Flexbox sea considerado todo un concepto de diseño unidimensional que añade eficiencia a la alineación y distribución de espacio disponible entre los elementos alojados por un contenedor, cuyo tamaño puede ser desconocido o modificado. Hola de nuevo y bienvenidos a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta oportunidad vamos a explorar con mayor profundidad el funcionamiento del módulo de Flexbox, como se los prometí en el vídeo en donde analizamos sus aspectos más básicos. Allí les indicaba que este módulo de Flexbox incluye una serie de propiedades que se dividen entre las que se aplican al contenedor, que en este caso se suele llamar Flex Container o contenedor flexible, y las que se utilizan para manipular los elementos internos conocidos como elementos flexibles o Flex Items. Para iniciar nuestro análisis, nos vamos a enfocar en las propiedades que se utilizan para modificar el Flex Container y concretamente vamos a tomar las dos primeras del listado que estamos viendo, ya que estas soportan el funcionamiento de todas las demás. En primer lugar, se encuentra la propiedad Display, que es a la que se le asigna el valor Flex para convertir una etiqueta contenedora de HTML en un contenedor flexible o Flex Container, lo que permitirá modificar el comportamiento de sus etiquetas hijas directas, que en este contexto les llamaremos elementos internos o Flex Items. Como ejemplo de esta estructura, vamos a utilizar el mismo código HTML de vídeos anteriores, pero en esta oportunidad, en lugar de usar letras, estoy empleando los números del 1 al 6 como contenido de cada una de las etiquetas div internas, las cuales representarán los Flex Items a los que les he asignado la clase llamada elemento, mientras que a la etiqueta div contenedora de estos 6 Flex Items, la cual asumirá el rol del Flex Container, le he asignado la clase llamada contenedor. La segunda propiedad de nuestro listado es la propiedad Flex Direction, de la cual habíamos dicho que define la ubicación y el sentido en el que se traza el eje principal, que corresponde al componente del módulo de Flexbox que divide el Flex Container a la mitad y es utilizado como referencia para ubicar las demás partes del modelo y el contenido, así como la dirección en la que se deben colocar los Flex Items. Igualmente, mencionamos que esta propiedad Flex Direction puede tomar uno de los 4 valores que estamos viendo en la gráfica, siendo row su valor por defecto, mientras que la dirección utilizada para colocar los Flex Items dentro del Flex Container está asociada al tipo de escritura del idioma especificado en el archivo de HTML. En esta gráfica, las direcciones asignadas a cada valor corresponden al uso de idiomas como el inglés o el castellano, cuya escritura se realiza de izquierda a derecha y su flujo vertical es de arriba hacia abajo, lo cual resulta vital en Flexbox, ya que al depender del tipo de escritura, las propiedades físicas del modelo de caja que utilizan los nombres de top, bottom, left y right, ahora utilizan las referencias lógicas de start o inicio y end o final. Para ver cómo funcionan estas dos primeras propiedades, vamos a construir nuestros primeros estilos en el archivo style.css, en el cual he dejado nuestras dos habituales primeras reglas de estilos para ajustar los valores cargados de forma predeterminada por los navegadores, y para la tercera regla de estilos nuevamente estoy utilizando la clase contenedor como selector, a la cual le incluyo como primera declaración de estilo
la primera propiedad de este análisis, que corresponde a la propiedad display, asignándole el valor flex para convertir a la etiqueta div externa en nuestro flex container. Para obtener una mejor visualización y seguimiento de cada propiedad que vamos a analizar, enseguida agrego una altura de 90 viewport height y finalmente defino un color de fondo azul oscuro para este flex container que acabo de especificar. Más abajo agrego una nueva regla de estilos en la que utilizo la clase elemento como selector y dentro de esta agrego como declaraciones de estilo un tamaño de fuente de 4 rem o 40 píxeles, una altura y un ancho de 10 rem, un borde sólido de 4 píxeles de color violeta y como color de fondo utilizo el amarillo claro, los cuales serán aplicados a las 6 etiquetas div internas que representan los flex items. Una vez construyo estos estilos y vinculo este archivo de CSS en el archivo de HTML, utilizo la opción de Live Server para abrir el navegador, en donde podemos ver que ya aparecen tanto el flex container de color azul como los 6 flex items con las características que acabamos de especificar. Si me traslado a la parte superior del panel de inspección, se puede observar que el icono de flex se ubica al lado de la etiqueta contenedora y al dar clic sobre este se visualiza el flex container asociado a nuestro código, mientras que dentro de la etiqueta raíz se ha incluido el atributo language con el valor English, indicando que el idioma de este proyecto es el inglés. Este atributo, sumado al valor predeterminado de row para la propiedad FlexDirection, es lo que genera que los flex items se ubiquen de izquierda a derecha pegados al borde izquierdo del flex container. Para verificar que esta propiedad FlexDirection está tomando este valor row, basta con dar clic sobre la etiqueta contenedora para después ir a la parte inferior del panel de inspección y dar clic en el icono que aparece al lado del valor flex de la propiedad display, el cual despliega el editor de Flexbox. En el inicio de este editor podemos ver la propiedad FlexDirection, la cual está utilizando el valor row, y más abajo aparecen 4 iconos que representan los 4 valores posibles para esta propiedad que vimos hace un momento en la gráfica. El primer icono de izquierda a derecha corresponde a su valor por defecto row y al dar clic en él no se presenta ningún cambio. El segundo icono representa el valor column y al dar clic sobre este, los flex items se ubican en una columna uno debajo de otro, pero esta columna está pegada al borde superior del flex container debido a que el eje principal inicia en ese extremo y fluye hacia abajo. El tercer icono representa el valor row reverse, que vuelve a colocar los flex items en una misma fila, pero esta vez lo hace de derecha a izquierda y pegados al borde derecho del flex container, porque este valor ubica el inicio del eje principal en este punto para que fluya en sentido derecha a izquierda. Finalmente, el último icono corresponde al valor column reverse, que ubica los flex items en una columna, pero lo hace de abajo hacia arriba porque este valor ubica el inicio del eje principal en el borde inferior del flex container para que éste fluya en esa dirección. Por ahora vamos a asignar el valor row por defecto a la propiedad FlexDirection y continuamos con la tercera propiedad de nuestro listado llamada FlexWrap, la cual permite ubicar los flex items en una o varias filas dependiendo del valor que se le asigne, los cuales están representados por el siguiente grupo de 2 iconos del editor de Flexbox. Allí, en esta segunda fila de iconos, podemos ver que esta propiedad FlexWrap está tomando su valor predeterminado NoWrap, el cual está representado por el primer icono de izquierda a derecha. El valor NoWrap genera que cuando se reduce el ancho de la pantalla, los flex items ajusten su ancho al espacio disponible dentro del flex container para permanecer en una única fila. Si utilizamos el siguiente valor que es wrap, los flex items se redimensionan
y se ubican en tantas filas como les sea posible según el ancho de pantalla y distribuye equitativamente el espacio restante del Flex Container para colocarlo al final de cada fila separándolas entre sí. Existe un valor adicional que no está especificado en el editor de Flexbox que aparece en el panel de inspección del navegador, llamado Wrap Reverse, que estoy asignando a la propiedad FlexWrap para ver su comportamiento. El resultado de su aplicación combina el efecto que se obtiene al aplicar el valor wrap, pero los flex items se ubican de abajo hacia arriba, aplicando a cada fila la dirección de izquierda a derecha del eje principal que definimos con el valor row para la propiedad FlexDirection. La escritura de las propiedades FlexDirection y FlexWrap se pueden abreviar utilizando una única propiedad llamada FlexFlow, la cual vamos a emplear dentro de nuestro código de CSS directamente, agregándola como una declaración de estilo a la regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector. Una vez agrego esta propiedad FlexFlow, le asigno los valores row y wrap separados por un espacio y al regresar al navegador podemos ver que el valor row reverse ha desaparecido debido a esta modificación que acabo de realizar en el código y a que las modificaciones que se realizan con las DevTools del panel de inspección son temporales. Además, ahora los Flex Items se ubican nuevamente de izquierda a derecha y pegados a los bordes izquierdo y superior del Flex Container debido al valor asignado a la propiedad FlexDirection y al modo de escritura asociado al idioma inglés como se explicó anteriormente. La siguiente propiedad de nuestro listado define la alineación de los Flex Items a lo largo del eje principal, ayuda a distribuir el espacio restante del Flex Container y controla la alineación cuando los Flex Items desbordan el espacio disponible en la línea o columna en la que se ubican inicialmente. Esta es la propiedad JustifyContent, cuyo valor por defecto es FlexStart, la cual también está incluida en el editor de Flexbox del panel de inspección del navegador, el cual vamos a utilizar para explorar los 6 valores que le pueden ser asignados. Para ello, nuevamente doy clic en el editor de Flexbox y me ubico en la penúltima fila de iconos de arriba hacia abajo, seleccionando el primer icono de izquierda a derecha para elegir el valor Center, el cual genera que los Flex Items se despeguen del borde izquierdo y se ubiquen en el centro del Flex Container, pero permanezcan pegados al borde superior del mismo, ya que como se indicó, esta propiedad alinea los Flex Items a lo largo del eje principal únicamente. Adicionalmente, el uso de esta propiedad JustifyContent ha distribuido equitativamente el espacio restante del Flex Container para asignarlo a cada lado y cuando se reduce el ancho de la pantalla, se encarga de controlar la alineación de los elementos que desbordan el espacio de la fila en la que se ubican inicialmente para dejarlos, en este caso, en el centro debido al valor asignado de Center. El segundo icono que aparece en la lista del editor es el valor por defecto FlexStart y si damos clic sobre él, los Flex Items regresan a su posición inicial, pero al reducir el ancho de pantalla se aplica la misma alineación a las líneas que se adicionan y distribuye el espacio restante del Flex Container de forma eficiente. El tercer icono corresponde al valor FlexEnd, el cual ubica a los Flex Items al final de la misma fila como lo estamos viendo ahora. El cuarto valor es Space Between, que toma el espacio restante del Flex Container y lo distribuye equitativamente para asignar un espacio entre cada Flex Item, colocando tanto el primero como el último pegados a su respectivo borde del Flex Container. El quinto valor es Space Around, el cual genera un comportamiento similar al valor Space Between, pero adicional al espacio entre Flex Items, asigna otro espacio para separar el primer y último Flex Item de los bordes del Flex Container.
En este escenario, el espacio que existe entre el borde izquierdo del Flex Container y el primer Flex Item es igual al que existe entre el último Flex Item y el borde derecho, pero cada uno de estos espacios corresponde a la mitad del espacio existente entre los demás Flex Items. Esto sucede porque la propiedad SpaceAround agrega espacio antes y después de cada Flex Item, de tal forma que entre el primer y el segundo Flex Item, por ejemplo, se acumula el espacio asignado a estos dos elementos. Finalmente, existe un sexto valor llamado SpaceEvenly, el cual opera de forma similar a SpaceAround, pero en este caso, el espacio restante del Flex Container es distribuido equitativamente para que la distancia entre los bordes y los Flex Items de los extremos sea igual a la que existe entre los demás Flex Items. Para adoptar uno de estos 6 valores mencionados, regreso al archivo de CSS y en la regla que emplea la clase contenedor como selector, agrego una nueva declaración de estilo empleando esta propiedad justifiedContent, a la cual le asigno el valor center. Es importante recordar que esta propiedad justifiedContent me permite alinear los Flex Items a lo largo del eje principal del Flex Container y que existe otro eje el cual se traza de forma perpendicular al eje principal llamado eje transversal, el cual también se utiliza como referencia para generar alineación a lo largo de su trazado. Este tipo de alineación se obtiene utilizando otra de las propiedades diseñada para ser utilizada por el Flex Container, la cual vamos a revisar en nuestro siguiente vídeo junto con las demás propiedades que nos quedaron pendientes de analizar de nuestro listado inicial. Les agradezco el haberme acompañado y espero que la información haya sido clara, útil y si les ha gustado ya saben, suscríbanse a este canal, dejen su potente like y compartan su opinión en la sección de comentarios.